Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 dice, el que lee, entienda. Es interesante eso, ¿verdad? Aparece entre paréntesis. El que lee, entienda. Porque hay gente que lee, pero no entienden. Dice, cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, y ahora dice, el que lee, entienda. La abominación desoladora es la profanación del lugar santísimo, donde estaba colocada el arca, aunque en la época de Jesús el arca ya no estaba allí. Luego el Señor está dando una serie de datos, Pablo está dando una serie de datos que era totalmente imposible que el Señor Jesucristo pudiera retornar en el primer siglo, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, o en el quinto. ¿Por qué? Porque una de las señales de los últimos tiempos es la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y probablemente nosotros veamos, si no la construcción final, por lo menos no solamente el anhelo, sino la colocación de las primeras piedras en ese templo. Por lo tanto, es importantísimo, y lo he enseñado no sé ya cuántas veces, qué importante es conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Porque de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo, veremos o no ciertas y determinadas señales. Y cuando en Mateo capítulo 24, que se tiene que leer junto con Lucas 21, porque ambos se complementan, dice, cuando veáis reino contra reino. ¿Existen reinos hoy en día? ¿A qué reino se está refiriendo? Nación contra nación, pueblo contra pueblo, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Aunque los postreros días, los últimos tiempos, comenzaron desde el día de Pentecostés hasta hoy en día, se van a ir acelerando y multiplicando de una forma tremenda las señales proféticas para que la iglesia sepa en todo momento en qué parte del camino se encuentra. Y yo tengo la sensación y el dolor en mi corazón que hay muchos creyentes que no se enteran ni saben en qué tiempo de la historia estamos viviendo. Le decía hace unos días a unos hermanos que querían ir a Israel. Miren, hermanos, a Israel uno no va cuando quiere. Uno va a Israel cuando se puede. Porque hace 2 años queríamos ir y no pudimos. Por todo este tema que ustedes saben. Y llegará un momento que aunque seas el hombre más rico del mundo, y aunque anheles con toda tu alma y con todo tu corazón ir, no vas a poder ir por las circunstancias que se van a dar. Porque el espacio aéreo de Israel se cerrará, como se ha cerrado en otros momentos de la historia. Y por eso, mis queridos hermanos, ante esta expectativa que nunca tenemos que perder los cristianos, la pregunta es, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Se lo he dicho también en otras ocasiones. Son palabras del Señor Jesucristo. Velad y orad para que estas cosas no os sorprendan como ladrón en la noche. El libro del Apocalipsis no se escribió para asustar a la gente. Al contrario. El libro del Apocalipsis se escribió para que tuviéramos la información de Dios, para que supiéramos discernir en qué momento de la historia nos encontramos. El libro del Apocalipsis no es la revelación, el protagonista, el actor principal no es el anticristo, ni siquiera el falso profeta, sino el mismísimo Señor Jesucristo. Es la revelación máxima. No hay un libro en la Biblia que nos dé tanta información, tantos títulos, tantos nombres, tanta información acerca de la esencia y del carácter de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo el libro del Apocalipsis. Y la iglesia hoy en día tiene que conocer más del Señor. Porque conociendo más al Señor sabremos perfectamente si es Él el que está obrando detrás de algo o no es Él el que está obrando a través de ese algo.